Les voy a hablar un poco sobre la regresión. La regresión nos sirve para el ajuste de datos cuando nosotros tenemos dos variables, que sería X y Y. Existen diferentes modelos de regresión. Tenemos la regresión lineal, que se ajusta a datos que se comportan como una línea recta y que a su vez nos arroja una ecuación y un coeficiente de correlación. La ecuación nos va a ayudar a calcular datos que por cuestiones de costo, tiempo o qué tan difícil es hacer la prueba no podemos obtener. El índice de correlación o el coeficiente de correlación es muy importante porque ese nos va a decir qué tanta relación hay entre ambas variables. Es decir, si el índice de correlación es menor a 0.8, va de 1 a 0. Y si ese índice de correlación es menor a 0.8, no hay buena correlación entre las variables y hay que buscar otro modelo de correlación, porque además del lineal hay el cuadrático, el exponencial, el logarítmico, etc. El índice de correlación o el coeficiente de correlación es muy importante. Entre más se acerque a 1, mejor correlación va a haber entre ambas variables y nuestro error al calcular una de ellas cuando se requiera va a ser mucho menor. Aquí tenemos un modelo lineal, sí, perfectamente bien ajustado. Y aquí tenemos otro modelo en donde hay un mal ajuste lineal porque los datos están más dispersos. Aquí tenemos un modelo no lineal, ¿sí? Aquí podría ser un exponencial, ¿sí? En donde vemos un buen ajuste y aquí tenemos otro modelo lineal en donde tenemos un buen ajuste también y aquí tenemos un modelo no lineal con buen ajuste. Cuando los datos se ven de esta forma, todos dispersos, sin ningún sentido, hay algo mal en su prueba o en su experimentación que hay que revisar porque esto no se ajusta absolutamente a ningún modelo. Hay un método estadístico que se utiliza para encontrar o un método numérico que se utiliza para encontrar o para ajustar un modelo lineal. También lo hay para ajustar modelos cuadráticos, pero en general este modelo, por ejemplo, este método numérico llamado método de mínimos cuadrados, se utiliza precisamente para eso, para hacer ajustes. Entonces, fíjense bien, nosotros vamos a centrarnos únicamente en el modelo, en el método numérico lineal, que sería y igual a mx, mx, x va a ser nuestra variable, más b, ¿ok? Entonces esta va a ser nuestra ecuación lineal y esto es lo que vamos a calcular. M es lo que vamos a calcular con esta ecuación y B es lo que vamos a calcular con esta otra ecuación. Ok, vamos a centrarnos a el cálculo. Fíjense bien, nosotros aquí tenemos, esta la voy a bajar un poco más para que la podamos visualizar. Aquí tenemos nosotros n, que es el número de datos, obviamente únicamente por columna, por cada par, es decir, por cada par de datos. Y aquí tenemos que obtener sumatorias. Yo aquí voy a nombrar a X como la profundidad. Vamos a analizar este problema de un estrato arcilloso que se ha perforado a una cierta profundidad y con un cierto esfuerzo en megapascales, ¿ok? Entonces aquí la profundidad está en metros y este esfuerzo está en megapascales. Entonces aquí X va a ser la profundidad y Y va a ser el esfuerzo. Aquí nosotros tenemos que calcular X cuadrada para sustituirla y asimismo tenemos que calcular X por Y. Entonces eso lo voy a hacer rápidamente, que sería X por Y sería la profundidad por
por el esfuerzo, ¿sí? Así. Entonces esto lo voy a bajar y ya tenemos x por y. Ahora nuestra x al cuadrado sería x por x, ¿sí? Eso sería nuestra x al cuadrado. Bajo y obtendríamos asimismo sus sumatorias. Tenemos que obtener las sumatorias y eso sería sumatoria de lo que tenemos aquí, enter, y asimismo el resto, ¿sí? Ahora bien, tenemos que obtener m y tenemos que multiplicar, tenemos que hacer esta multiplicación. Yo la voy a hacer y va a aparecer el número aquí. Bien, aquí ya tecleé las fórmulas. Si se dan cuenta, aquí tenemos ya que son 9 datos en total por la sumatoria de x por y, que es esta que tenemos aquí, menos la multiplicación de la sumatoria de x, que es la que tenemos aquí, por la sumatoria de y. Todo esto entre el número de datos multiplicado por la sumatoria de x cuadrada, que es la que tenemos aquí, menos x, la sumatoria de x, pero todo esto al cuadrado. Entonces yo lo hice para evitar poner fórmulas o al cuadrado. Multipliqué este resultado, que sería sumatoria de x por sumatoria de x, que sería lo mismo que si la eleváramos al cuadrado. Ese ese denominador es el mismo para encontrar b. Entonces lo único que cambia es el numerador. Y asimismo lo hice para calcular b. Entonces nosotros tenemos que la fórmula sería y igual a 7, sería 7.65, lo voy a redondear, aquí sería x, ¿sí? Menos, por este menos que tenemos aquí, multiplicaríamos más por menos, sería menos 1.55. 1.55 y esta sería nuestra ecuación que rige estos datos, ¿sí? La correlación entre estos datos. Ahora voy a comprobarlo rápidamente con Excel como tal. Voy a graficar. Eso ya lo tienen ustedes, esa parte de Excel y la explicación de cómo graficar ya la tienen ustedes en otro tutorial. Sin embargo, lo voy a hacer aquí rápidamente para poder comprobar este resultado que obtuvimos. Ok, aquí ya tenemos nuestro gráfico y efectivamente los datos encontrados concuerdan con los calculados por Excel. Tenemos una correlación, un coeficiente de correlación que es, aquí nos da R cuadrada, sí, pero tenemos que este cuadrado pasarlo del otro lado para que nos dé R, que es el que realmente nosotros queremos saber. Y esto al pasarlo a raíz cuadrada se eleva, ¿sí? Porque si se dan cuenta la tendencia es muy clara. Entonces tenemos arriba de 0.9 de índice o de coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación también se puede calcular a mano utilizando las covarianzas. Sin embargo, ahorita únicamente vamos a calcularlo con Excel. Ok, entonces esta ecuación, ¿para qué nos va a servir? Bueno, si nosotros queremos averiguar un esfuerzo,
una profundidad o un esfuerzo, por ejemplo, que queramos saber a qué profundidad podemos perforar si aplicamos un esfuerzo de 40 megapascales, nosotros sustituiríamos aquí en la Y el 40 y despejaríamos X para saber la profundidad. O viceversa, podemos saber qué profundidad, la profundidad, por ejemplo, a 7 metros, 8 o, a ver qué profundidad, a 3.9 metros, qué profundidad qué esfuerzo, debemos aplicar para poder llegar a esa profundidad. Y aquí en este caso tendríamos que sustituir la profundidad conocida, que ya sabemos en X, y únicamente hacer la operación y calcular Y. Para eso nos sirve. En realidad, este nos sirve como para saber en tablas, generalmente cuando se manejan tablas, ustedes como ingenieros civiles en algún momento lo van a hacer, tienen un dato por ahí que les hace falta y lo quieren saber para una ecuación, X ecuación. Entonces, pueden aplicar este método o pueden interpolar. ¿Sí? La interpolación también la van a ver en Mate 5, son los primeros temas que se ven, y hay interpolación en lineal también, cuadrática y la newtoniana. Entonces, dependiendo cómo se comporten sus datos, ustedes van a tener que aplicar una interpolación para que su error no sea tan alto. Si tienen dudas, pueden preguntar. Muchas gracias.